Tengo el gusto de conocer ya a varios de aquí porque efectivamente soy empresario y trabajé en muchas compañías y lo que comenta Pepe la verdad es que es muy interesante, lo viví del lado del fabricante, ¿no? de fabricantes como ya mencionaron, y ahora como empresario pues efectivamente sí hay muchos retos en el sector educativo, tanto para el tema de la adopción de nueva tecnología, pero también para la operación que está al día de hoy ya en las universidades, tanto para los usuarios internos que consumen las aplicaciones para la operación del día a día, pero también los que mencionaba Pepe, que son los usuarios a los que la universidad da servicio, y por naturaleza, ¿quiénes son? Pues son los estudiantes. Al final de cuentas, ya sea público o privado, pues el estudiante es crítico, ¿no? Por un lado, para las instituciones privadas, pues sí es un tema de, sí, efectivamente, negocio, pero para las instituciones públicas tienen una responsabilidad del tema de matrícula, ¿no? Que es algo importante, cobertura, ¿no? Entonces, a final de cuentas, sí son esos dos usuarios ahí muy relevantes, tanto internos como externos, ¿no? Y no se preocupen si soy proveedor, pero no les vengo a vender nada, ¿no? Como decía Pepe, no voy a hablar de productos, voy a hablar de realmente los retos que hay, como decía, no tanto para la adopción, pero ligarlo al tema de lo que ya existe, y por eso la plática es una arquitectura de visibilidad para las instituciones educativas. Creo que muchos de los vendors, fabricantes al día de hoy están teniendo esta palabra, ¿no? Muy en la mente, no sé si la han escuchado muchos, casi siempre todos que quieren empezar a posicionar nuevas cosas, es visibilidad. Y creo que sí es crítico y es muy importante. Y aquí yo voy a hablar de cómo están estos retos y cómo se resuelve el tema de los problemas al día de hoy, precisamente por falta de visibilidad, ¿no? Entonces, voy a hablar de cómo proponer esta arquitectura y sobre todo los retos. Yo fundé una compañía, un grupo corporativo, TaxSec, enfocado ¿a qué? Al tema de experiencia del usuario. Y como mencioné, ¿qué usuarios? Los internos de una universidad que consumen las aplicaciones críticas, pero también los externos, que son los usuarios. Y cuidando siempre la realidad de las universidades actuales. También me tocó, afortunadamente, tener la oportunidad de ser egresado de la UNAM y me tocó trabajar también como parte del staff. Estuve sentado también en la mesa donde están ustedes, sobre todo los que levantaron la mano que están en el tema operativo, ¿no? Yo no estuve en la academia, bueno, sí di clases, estuve un poquito ahí, me gusta mucho, pero mucho en el tema de la operación. Entonces, lo que voy a platicar aquí lo viví y eso fue yo me gradué en el 2001, ¿no? Entonces, lo viví operando también infraestructura desde antes del 2000, ¿no? Y teníamos exactamente los mismos problemas que yo detecto al día de hoy platicando con colegas que están tanto en instituciones privadas como públicas. Pero también como contexto, lo que decía Pepe es cómo preparamos a nuestros alumnos para el tema de los retos que están en la empresa. Pues también adoptando tecnología, sí, pero usando estas cosas que resuelven los problemas de falta de visibilidad y también entrenando a estos alumnos que están creciendo, porque esto que os voy a platicar es específico del ambiente universitario, pero también he estado con corporaciones financieras multinacionales, también nacionales, pero también con dependencias de gobierno federal, y ¿saben qué? Están viviendo exactamente el mismo reto y los mismos problemas, que son la falta de visibilidad. ¿Para qué? Para cuidar la experiencia de sus usuarios. Tal vez sus usuarios y sus aplicaciones son un poquito distintas a las nuestras. Pongo el caso, por ejemplo, del SAT. ¿Cuáles son los usuarios? Todos nosotros. ¿Para qué? Digo, que nos guste o no, pues para declarar impuestos y pagar los impuestos, pero es recaudación a final de cuentas, ¿no? Cualquier industria que me digan tiene exactamente un usuario o dos o tres clave con también aplicaciones que se consumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a lo que nos dedicamos es cómo buscamos cuidar la experiencia del usuario desde el punto de vista de la visibilidad. Y hablando de visibilidad, no podemos ver mi presentación, pero vamos a ver cómo se resuelve, para que vean que sí hay problemas de visibilidad. Ah, buenísimo. Dame 2 minutos, yo me encargo. Ya, perfecto. Voy a seguir aquí alargando el tema, pero… para poner un poquito más de contexto, voy a ir adelantando el tema un poco más gráfico. ¿Quiénes son o cuáles son estas aplicaciones críticas en un ambiente universitario? Necesito pasar tu presentación de tu computadora. La pasamos. A la principal. Bueno, ya ven que aquí siempre hay
Deshabilitado. Ahí está. Bueno. Veremos que ya. Bueno, entonces estaba comentando que cuáles son en un ambiente universitario estas aplicaciones críticas. Una muy fácil, ¿no? Las inscripciones, ¿no? Y cada vez más, ¿no? Las inscripciones son, digo, a mí me tocaba cuando estudié que sí tenías que ir físicamente allá. Ahora, pues en prácticamente todas las instituciones, levante la mano quien no tiene inscripciones en línea al día de hoy. Entonces, ¿qué aplicación crítica es? ¿Qué pasa si no está funcionando esa aplicación que hace la inscripción de los alumnos para los nuevos eventos? ¿No? Es crítico para un tema tanto público como privado. Entonces es una muy sencilla, ¿no? ¿Qué pasa si el RP, hablando del caso de los usuarios internos, el RP que ustedes tienen, ya sea algo, una aplicación, un RP comercial o desarrollado en casa, que es el que maneja desde la nómina, la parte del sistema de administración escolar, todo esto? ¿Qué pasa cuando no está funcionando? ¿No? ¿Qué pasa cuando, ahí creo que ya está, ya la vi? Buenísimo. Entonces, bueno, aquí está el tema de, ahí está mi correo por cualquier duda. Es justo lo que platicábamos, la arquitectura de visibilidad para la experiencia del usuario en universidades. Y hablando de, no sé si avanza, ahí está. Eso es lo que estábamos platicando, las inscripciones, la parte del RP. ¿Qué otras aplicaciones son relevantes y críticas para la operación de una universidad? El tema de las aplicaciones académicas. Todo el mundo aquí creo que tiene un LMS, ya sea Moodle, Blackboard o cualquier cosa, ¿sí? Un sistema de e-learning para educación a distancia. Las instituciones públicas también tienen muchos terrenos. Estamos viendo mucho, hay una universidad incluso virtual, ¿no? De la SEP, 100% virtual. ¿Por qué? Precisamente para extender la capacidad de la matrícula en la atención a usuarios, ¿no? Entonces, aplicaciones académicas también, súper importante. El tema de la telefonía, ¿no? El tema de la colaboración, que hace rato también Pepe por ahí mencionó, ¿no? Todo el uso de la colaboración, telepresencia, video, reuniones entre campus, entre universidades. ¿Qué pasa si eso está en la conferencia y todo se está cuadriculando, no está funcionando, se corta la voz? También, eso está teniendo una degradación en la experiencia de esas aplicaciones de los usuarios que las consumen. No sé cuántos de ustedes, pero en el ambiente académico pues hay mucho que consumen supercómputo, ya sea que lo tengan interno o que lo tengan de manera externa. ¿Qué pasa si no pueden acceder a ese supercómputo? Las investigaciones que se llevan a cabo no se pueden dar los resultados en los tiempos necesarios. Y además de todo eso, sumarle el caso de nube híbrida. Y en particular ustedes como universidades tienen ciertos beneficios con corporaciones como, pues todo el mundo conocemos, Google, Microsoft, que les dan hasta cierto punto pues las aplicaciones de consumo, toda la parte de sus ambientes de Office 365, Google Apps, toda la suite, ¿no? Entonces muchos de ustedes la están usando al día de hoy. Entonces, ¿qué pasa? También no nada más es la infraestructura que tengo para que esas aplicaciones funcionen adentro de mi organización, pero también ya dependo de lo que está arriba en la nube híbrida, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todos los que levantaron la mano en la parte operativa, son los responsables de lo que hay acá abajo, ¿no? Las universidades tienen una red de campus, tienen seguridad de la información, tienen un centro de datos, tienen proveedores de internet, tienen toda una red de videoconferencia, telepresencia o como le llamen, ¿sí? Tienen clústeres de supercómputo. ¿Para qué? Pues para dar uso o dar servicio a los usuarios que consumen esas aplicaciones. ¿Estamos de acuerdo? Y todos los ejemplos que puse es ¿qué pasa cuando esas aplicaciones no están funcionando bien? Eso es cuando nos referimos a se degrada la experiencia de esos usuarios al utilizar y consumir esas aplicaciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa cuando todo eso, el usuario dice, no está funcionando? Yo vengo del mundo de telecom y siempre éramos los culpables de todo. La red está lenta, ¿no? La primera está lento la red, ¿no? Y el problema es que toda esa infraestructura que mencionamos ahí abajo tiene relaciones o interrelaciones muy complejas, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza el tema de la falta de visibilidad. Porque la gente que es de operaciones de redes puede ir y decir, ¿sabes qué? Pues es que el switch, el router, el dispositivo de red está arriba, ¿no? Y analizo y pues no está consumiendo ni el 15%, ¿no? Entonces seguro no soy yo. Pues, ¿qué ha de ser?
ha de ser tal vez el de seguridad que está bloqueando algo, ¿no? Y entonces van con la gente de seguridad y dicen, pues no, yo no soy, yo estoy completamente bien, ¿no? Pues seguro es la gente del servidor que tal vez ya se saturó o se cayó. Y así nos vamos con los responsables de cada uno de estos. Digo, a veces hay el mismo responsable es para 2 o 3 áreas, ¿no? Entonces él solito trae mucha carga, pero además es, más allá de apuntar dedos de quién tiene la culpa, es a todos les hace falta el tema de visibilidad, de saber dónde está el problema. Y esas son las herramientas necesarias para poder determinar de manera eficiente en dónde está la causa del problema. Cuando yo estudiaba, me ponían el ejemplo que era el 80% del tiempo que se requiere para resolver un problema es identificar el problema, ¿no? Si no sabemos en dónde está y cuál es el problema, pues no lo podemos resolver tan rápidamente. Si lo hacemos, el 20% ya del tiempo para resolverlo es, pues ya, realmente los mecanismos para ejecutar y resolverlo. Pero se pierde muchísimo tiempo en poder identificar esto. Y hay veces que se arreglan las cosas, también nos pasaba, ¿no? O he visto que muchas cosas se arreglan, ¿no? Ya jaló, ¿quién hizo? ¿Quién le movió? No, nadie, ¿no? Yo no hice nada, ¿no? Solito se arregló, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Es falta de las herramientas y la visibilidad para poder ejecutar esto. Y otra vez también extiendo el comentario, no nada más exclusivo de las universidades. Lo he visto en organizaciones muy grandes, otra vez, privadas y públicas, ¿no? No del sector educativo. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando el usuario... Experiencia de usuario, no me está jalando esto. Ahí está. Cuando el usuario reporta un problema, la visibilidad es indispensable por todo esto que estoy mencionando. ¿Por qué? Yo trabajé 7 años en Cisco, ahora soy un canal de distribución de Cisco, otra vez no les vengo a vender nada, pero ellos empezaron a enfocarse mucho en el tema de ciberseguridad hace poco. Y el CEO de Cisco, bueno, ex CEO, John Chambers, que es un gran reconocido en la industria, ¿no? Acuñó una frase que decía, no se puede asegurar lo que no se ve, no puedes proteger lo que no ves. Y tiene toda la razón. Pero me gusta extenderlo y decir, no solamente no lo puedes proteger, no puedes administrar y no puedes entender lo que no ves, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puedes analizar información que no tienes. La infraestructura ya está ahí, pero no estamos extrayendo lo necesario para poder tener la información suficiente para determinar los problemas operativos. Y eso impacta a todo el tema de la comunidad universitaria porque son aplicaciones críticas. Puse ese ejemplo, ¿no? Y todas ellas, ¿sí?, causan justo esta degradación de usuarios. Entonces, ¿cuál es, digamos, la propuesta aquí? Y el paradigma que estamos poniendo es hacer una arquitectura de visibilidad. Por eso el nombre de la plática, ¿sí? Y no voy a hablar de ningún producto en particular, ¿sí?, sino de cómo se construye esta arquitectura que dé servicio a todas esas aplicaciones que ya mencionamos, ¿sí? Esto lleva muchos años. La verdad es que a mí me sorprende que lleve tanto tiempo los mercados que están ahí y que tan pocas instituciones realmente hayan profundizado en esto, ¿sí? ¿En qué? Ya me voy a poner un poquito aquí más del tema operativo, pero bueno, voy a tratar de hacer los ejemplos para que los que vemos del mundo académico, las personas del mundo académico, podamos tener, me pueda explicar también para ellos, ¿no? Esta arquitectura de visibilidad comprende de múltiples capas. La primera y más básica, que generalmente es donde las organizaciones, las universidades se quedan, es en IM. ¿Qué significa IM? Infrastructure Management, ¿sí? ¿Y eso qué es? Pues es nada más, esos son protocolos que la gente de TI entiende que son ICMP y SNMP, son protocolos muy básicos para determinar si esa infraestructura, ya sea un equipo de telecomunicaciones, un servidor o algo, está vivo o no, está arriba o no. Esto es lo que siempre nos gusta decir, verde bueno, rojo malo, ¿no? Los que estaban bien en el mundo de TI, sabemos que entras a una universidad y todos tienen una pantalla y tienen la topología de la red y tienen lucecitas y si todo está en verde, estamos check, ¿no? Estamos bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando me reportan un problema y volteo esa pantallita y todo está en verde, ¿no? Pues ya no tengo más información para determinar cuál es el problema, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que seguir profundizando en el tema de la siguiente capa, ¿no?
que significa, o que se llama NPMD. Y esto es un acrónimo que no nos inventamos nosotros, es un acrónimo de industria, que significa Network Performance Management and Diagnosis. Gestión del desempeño de la red y diagnósticos, ¿sí? Y esto, para los que estamos aquí en TIC, hay un analista muy importante que se llama Gartner, todo el mundo conocemos, y tiene un famoso cuadrante de Gartner, ¿no? Pone ahí los líderes, los visionarios, los jugadores de nicho, etc. ¿Sí? Justo en ese cuadrante vienen pues empresas que llevan mucho tiempo y que típicamente no han sido conocidas porque no se ha adoptado. Pocas organizaciones realmente han hecho el tema de la inversión en este tipo de herramientas. Y esto, o esas herramientas, ¿de qué se nutren? Para determinar ya el desempeño, la gestión del desempeño, eso es algo bien importante, de otro tipo de mecanismos que son un poco más sofisticados, que solamente saber si está arriba o abajo algo, ¿sí? ¿Qué son esos mecanismos sofisticados? Ya es información de lo que está ocurriendo dentro de, en particular esto de la red, ¿sí? ¿Qué es? ¿No? Hay un protocolo que también desde que yo estaba en la universidad existía, se llama NetFlow, pero hay otras versiones, ¿no? SFlow, IPFix, etcétera. ¿Qué es lo que hacen ese tipo de protocolos de flujos? Es hacer como el equivalente a un recibo telefónico, ¿no? No está grabando las llamadas, los dispositivos de red están mandando toda la información, ¿sí? Que está cruzando de esas aplicaciones críticas, ¿sí? Y lo que hacen los dispositivos de red cuando se habilita ese protocolo, que también existe hace 20 años y pocas realmente organizaciones lo están ocupando, ¿no? Al día de hoy no lo han aprendido. ¿Y qué es lo que hace? Es entregar un resumen tipo de recibo telefónico con un tema que se llama metadato. Metadato es lo que describe algo, ¿no? O otro dato, ¿no? ¿Y qué es eso? Tal cual, en lenguaje común es un listado de qué ocurrió. Por ejemplo, en el tema de telefónico es qué número habló con qué número, ¿sí? O qué persona habló con qué persona, cuánto tiempo duró la conversación, cuántas veces hablaron, ¿sí? Si eso lo llevamos al tema de un ambiente de las aplicaciones, es qué usuarios están consumiendo esa aplicación, ¿sí? Cuánto transfirieron de información, qué tiempo de respuesta tuvo la comunicación de ese usuario con una aplicación, ¿sí? Y si empezamos a determinar ya si el problema, cuando ese tiempo se empieza a ir o a desviar de un baseline o de un comportamiento normal, empezamos a tener ya herramientas o información para determinar si se trata de un problema de la red, o es un tema de la aplicación, o es un tema del cliente que el usuario está ocupando, ¿sí? Pero ya empezamos a profundizar más. Y también hay otro que se llama DPI, que es inspección profunda de paquetes. Y eso, siguiendo la analogía de la parte del recibo telefónico, es pues grabar o capturar todos los paquetes, ¿no? Y ahí entra un tema sensible, el tema de confidencialidad. Sí hay herramientas que pueden estar grabando todo lo que está ocurriendo sobre la red, pero es más para un tema de desempeño, ¿no? No tanto para estar monitoreando por ahí llamadas. Hay mecanismos de cifrado de llamadas. O sea, no estamos, o no necesariamente se está violando el tema de confidencialidad si implementamos este tipo de cosas. Es más para estar analizando a detalle la cuestión del desempeño. Pero además, y en la primera capa no lo mencioné, ¿qué es lo que ven común en todas ellas? El tema de seguridad, ¿sí? Porque tiene que haber seguridad a todos niveles. Porque tal vez todo está funcionando muy bien, pero la experiencia del usuario con esa aplicación se ve afectada porque hay un incidente de ciberseguridad. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita está a todos lados pegando también, no solamente en el tema educativo. Y voy a poner ejemplos, ¿no? Más adelante cuando empiece ya a hablar del tema de seguridad. Pero bueno, esa capa es muy interesante, muy buena, la parte de NPMD, pero no es suficiente. No es suficiente, tenemos que ir todavía a una capa superior, que es APM. ¿Qué se les ocurre que sea APM? Si esto es Network Performance Management, ¿qué sería APM? Pues es Application Performance Management. Es la gestión del desempeño de la aplicación como tal, ¿sí? Y eso también es un cuadrante de Gartner, que lo pueden ustedes verificar. Y ahí hay compañías que se han dedicado justo a tener la visibilidad a esa capa, incluso a nivel de código. Y esto cobra mucha relevancia en muchas organizaciones, sobre todo que escriben sus propias o desarrollan, que en el caso de las universidades prácticamente son todas, al menos tienen una aplicación o dos o tres críticas que están escritas in-house. Ahora voy a preguntar otra vez, levante la mano
si vienen de alguna universidad que no tenga una aplicación desarrollada en casa? Pues ahí tienen el talento, claro, tienen múltiples. Entonces, este tipo de herramientas que juegan en esta capa se encargan a verificar, incluso a nivel de código, cómo se comporta esa aplicación y hacen otra vez un baseline de cómo está el comportamiento. Por ejemplo, podemos determinar cuánto tiempo tarda en concretarse una inscripción de un alumno de manera tradicional o de un ambiente normal, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando empezamos en el tema que abren las inscripciones, que se empieza a saturar? Nosotros a nivel de código podemos saber si es la red o si es alguna rutina que no es lo suficientemente óptima o si se está tardando en escribir en la base de datos el registro, ¿sí? Si el problema está ya en la aplicación como tal, porque no lo mencioné al inicio, pero a veces es, ok, no es la red, no es el servidor, no es en este esquema que yo ponía o el ejemplo al inicio, tal vez sí es la aplicación, pero ¿qué creen? El que desarrolló esa aplicación ya no trabaja en la universidad, ¿no? Y no lo dejó tan bien documentado, entonces ya no sabemos qué onda. Entonces, ese tipo de herramientas te pueden ayudar a la visibilidad de cómo solucionar o optimizar la aplicación ya a nivel de código. Ahí no tiene nada que ver con el tema ya de red, pero son complementos. ¿Sí me explicó? Y ahora sí, ¿no? Si tenemos ya esas herramientas en sitio, pues ¿qué creen? La seguridad es fundamental en todas y cada una de ellas. Y regresándome a ejemplos desde el punto de vista más básico, ¿qué pasa si yo a los equipos de comunicaciones estoy viendo que está arriba o está abajo con la parte que ya mencioné? Pero ¿qué pasa si no le pongo credenciales para la administración robustas? Pues alguien puede entrar y tirar la red, ¿no? O hay protocolos para gestionar esos equipos que no cifran la comunicación que tienen los administradores de esos equipos en la red. Y alguien está teniendo de manera maliciosa alguno de los analizadores, los famosos sniffers, estos que están analizando tráfico, pueden cachar esas credenciales y tirar la red y ya olvídate de que la aplicación está súper bien escrita. Lo que está abajo es completamente toda la infraestructura. Entonces puede impactar también el desempeño o la experiencia del usuario. Ahí pues obviamente es disrupción completa del servicio. Ejemplo en la parte de seguridad en el tema de red. ¿Se acuerdan que dijimos que estaba el recibo telefónico, que veíamos quién habló con quién y qué desempeño tuvo? Pero también ese mismo componente nos puede servir para detectar comportamiento que no es autorizado o que es anómalo. Muchos nos preocupamos en el tema de seguridad cuando menciona el tema de seguridad. Bueno, el malware o el famoso ransomware. Está muy bien, sí hay que tener mecanismos de protección de eso. Pero hay amenazas y hay temas de seguridad que no necesariamente están asociados a un malware, sino un comportamiento que no debería ocurrir. Algo muy básico, exfiltración de información, ley de protección de datos personales. Todas las universidades públicas o privadas ahora ya están, digamos, bajo esta ley, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo garantizamos que alguien, incluso que pueda ser un usuario válido dentro de la organización, con credenciales válidas, pero que está teniendo un comportamiento de conectarse en un fin de semana a las 2 de la mañana al servidor de centro de datos y está extrayendo 10 teras de información? ¿Es un malware? ¿Es un virus? No. ¿Pero es normal eso que está haciendo? Pues, igual, yo siento que tal vez él quiere en estos famosos, así, no sé si han escuchado el Deep Web, Dark Web, ¿no? O sea, esta información vale dinero. Él puede ir y vender eso, ¿estamos de acuerdo? Y no tuvo que hacer ni inyectar ningún malware. Él tenía los privilegios, ¿sí?, para accesar esa base de datos, pero no tenía, o sea, no tiene necesariamente la autorización para poder extraer toda esa información. Entonces, ¿cómo garantizamos que no está ocurriendo eso? Otra vez, ahí aplica el si no lo ves, no lo puedes proteger, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo ves? Viendo o extrayendo la información de absolutamente todo lo que está ocurriendo en la red. ¿Sí me explicó? Entonces, son ejemplos de que el mismo insumo nos ayuda para las dos cosas, ¿sí? Entonces, ese es otro en el tema de la capa de seguridad. ¿Qué se les ocurre que tendría que haber en la parte aplicativa con la parte de seguridad ya a esos niveles? Súper fácil, el tema de nube híbrida. ¿Qué dijimos? Pues ya su información ya no vive necesariamente en servidores físicos, en discos duros de su universidad. ¿Dónde está? Pues los que usan la suite de Azure o Office 365, pues está en la nube de Microsoft.
Los que usan la de Google están allá. Y no necesariamente quiere decir que sea malo, está muy bien y hacia allá va y tiene sus beneficios, claro. Pero tenemos que también tener mecanismos de seguridad y de visibilidad para detectar este tipo de comportamiento anómalo. Porque alguien puede, yo puse el ejemplo del data center, ¿no? Y lo saca de ahí. Pero si la información ya está en la nube, ¿cómo garantizo también qué está haciendo todos los usuarios que están compartiendo en el tema de nube? ¿Sí? Muchos de ellos, de los usuarios que ustedes tienen, que ya tienen este tipo de credenciales, cuando instalan otra aplicación nueva en su celular, en su dispositivo móvil, ¿sí? No sé si les ha pasado que les dice, ¿te quieres crear una cuenta de este usuario para esta nueva aplicación? ¿O quieres ligar con tus credenciales de Google o de Facebook o de Office 365, ¿no? Y muchos dicen, hay que flojera llenar otra forma, si le doy, sí, lígala, ¿no? Y no leemos las letras chiquitas y muchas veces te dice, con esto si le das a aceptar estás dándome autorización de esta nueva aplicación que no está regulada por ninguno de la gente de TI ni por la universidad, de que lea, escriba, administre, borre, haga lo que quiera con esas credenciales. Es decir, tienen acceso también a todo el disco. Eso pasó, no sé si se acuerdan, hace un par de años con el tema de Pokémon Go que se puso ahí de moda, ¿no? Eso hacía esa aplicación. Te decía sí y me das privilegios completos. Y no necesariamente era algo malintencionado de la parte de los desarrolladores de esta aplicación, ¿no? Pero pues lo tienen por default y la gente que no está con una, digamos, cultura de TI, de ciberseguridad, pues lo único que dice, a ver, a mí me enseñaron que para que se desaparezcan estas letritas que no entiendo, dale a aceptar. Y le da a aceptar y da todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos visibilidad para que no ocurra algo así? Otra vez, son herramientas para garantizar el desempeño, pero también para el tema de seguridad. Porque ambas cosas pueden empezar a afectar de manera muy fuerte el tema de nuestras aplicaciones y de la operación particular de la universidad, ¿no? Otro caso importante en el tema de seguridad, que está muy fuerte también en las universidades, y me ha tocado verlo aquí en varias, no solamente universidades ni públicas y privadas, sino también en industria privada, aquí en México, que no tenemos tanto la cultura de reportar cosas de seguridad. Y no voy a decir nombres obviamente, pero muchas, y lo pueden ver en las noticias, están saliendo el tema de minado de criptomonedas, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Todo el mundo está hablando del Bitcoin y del Monero, de todas estas cosas. ¿Qué es eso? Bueno, no voy a poner un técnico, pero es... todas estas funcionan con llaman blockchain, que es como un libro de contabilidad que está distribuido a nivel global, y para eso se requieren cálculos matemáticos, ¿no? Fuertes para que puedan procesar y validar las transacciones que ocurren de estas cibermonedas a nivel global. Entonces no están reguladas por un banco central, ¿no? Sino por todos los que son miembros de esa comunidad, ¿no? Y para eso pues tienen que tener computadoras que estén haciendo los cálculos matemáticos que registran las operaciones y las transacciones. ¿Ok? Entonces hasta ahí estamos muy bien. Y hay gente que legítimamente está poniendo centros de datos, está gastando luz, está haciendo cosas para poder minar y ganar dinero con la criptomoneda, porque eso es un tema que puede ser legal. Pero el problema está ocurriendo es que hay organizaciones, o bueno, más bien gente, atacantes, que se dieron cuenta que ese es un gran negocio y que pueden empezar a ganar dinero, pero sin invertir en poner un centro de datos para hacer ese tema. ¿Qué es lo que están empezando a hacer? Utilizar los CPUs de las computadoras de todos nosotros, y sobre todo lo están haciendo con el tema de sitios de alta demanda, ¿no? ¿Quiénes son sitios de alta demanda? Pues un retail, o el SAT, o el sitio de sus universidades cuando van a tener periodos de inscripciones. ¿Por qué? Porque cuando los usuarios se conectan a la página web, si algún atacante compromete esa página web, puede insertar un código sin que se dé cuenta el usuario. No tiene que darle clic a nada más, ni bajar un archivo, ni darle doble clic a nada. Solo con entrar a esa página, a través de un lenguaje para los que son tecnológicos, JavaScript, ¿sí? Se ejecuta desde el navegador del que usen, Mozilla, Firefox, Safari, el que sea. Y lo que está haciendo es instruirle al CPU de ese usuario, de ese alumno, o del usuario que se está conectando a esa página, para empezar a usar ciclos de su computadora para hacer estos cálculos matemáticos para ganar o minar criptomonedas, ¿sí? Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el usuario detecta que su máquina se le empieza a alentar, ¿no? Y eso nos pasó con una empresa aquí en México que nos decía, es que de repente se me alentó todo, ¿sí? No era un problema de saturación de red, no era un malware, no era un gusano. Estaban ocupando los ciclos de CPU para ganar dinero, ¿sí? Entonces, hay múltiples cosas, nunca me ha gustado vender miedo, pero sí está ocurriendo y está pasando, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos mecanismos para darnos cuenta de eso?
Y ahí también retomando lo que mencionaba Pepe, es sí las herramientas, pero también el talento, las personas al interior de sus organizaciones para poder utilizar y hacer uso de esto. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, esos son ejemplos de por qué se requiere, ¿no? Y voy a cerrar con el tema de, si ya tenemos toda esa información, no nada más es para tener el desempeño, para poder proteger la experiencia del usuario, pero también para ser proactivos y poder darle un insight a los tomadores de decisiones de hacia dónde llevar la institución. En el caso de las universidades privadas es desde dónde se están inscribiendo más alumnos, desde dónde están llegando, desde qué carrier, qué regiones, y entonces ver dónde necesito incrementar la cobertura. Entonces esa información también te ayuda a tener el tema de Big Data analíticos. Ahí está, la tienes. Ok, eres mucho más eficiente en el tema operativo, claro, pero también puedes ser mucho más proactivo y mucho más relevante para tu organización desde el punto de vista de TI. ¿Sí me explicó? Entonces, la información es lo principal. Otra vez, si no la tenemos, no la podemos analizar, ¿no? Entonces, nuestra propuesta es esa. Nosotros nos dedicamos a hacer estas arquitecturas de visibilidad. Ahora, ¿estamos de acuerdo en que se requiere, y ese es el mundo ideal? ¿Sí? Hay que poner herramientas de IM, de NPM, de APM y de seguridad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿dónde las ponemos? Ya todos estamos de acuerdo que sí, ¿no? Se necesitan. ¿Dónde se ponen esas herramientas? Y tal vez, cuando yo me preguntaba eso, tal vez esta es la razón por la cual no se están implementando y muchas organizaciones no las tienen, ¿sí? O las tienen de manera parcial. No, yo creo que todas aquí tienen algo de seguridad, pues claro, ¿no? Todas tienen algo de IM, pero el problema está en que si decimos visibilidad, ¿sí? ¿Dónde las pongo? Pues uno me puede decir, en mi salida al internet, ¿no? Pero ¿qué pasa si el problema no es en la red, en la salida del internet? Si es en el centro de datos. Bueno, pues la tengo que poner en el centro de datos. ¿Y qué pasa si no es el problema ahí, si no es en la red local de los usuarios de la universidad, ¿no? O en la red inalámbrica? Entonces, ¿dónde las pongo? ¿Sí? Pues la respuesta es, y me voy a adelantar a esto, en todos lados. Híjole, me voy a regresar para que no se espanten. En todos lados. Y el problema es ese. Por ahí decía Pepe, ¿no? Igual las universidades sobre todo son obviamente todas se rigen por presupuesto, pero también es un tema de complejidad. A veces no se tiene tanto staff tecnológico para poder operar todo esto. Yo en particular también fui parte de un grupo de becarios y a veces es a través de programas de becarios. Entonces tienes que tener en todos lados, es caro de operar, pero es complejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Implementar en Fabric una tela de visibilidad para extraer la información de manera mucho más sencilla y alimentar esas herramientas de manera más eficiente. Y ahora sí. Todas esas son herramientas, unas de red, de monitoreo de red, NPM, otras APM, otras de seguridad, por ahí son nombres, son acrónimos. Sin importar la marca, otra vez yo dije, no vengo a hacer comerciales. ¿Dónde las ponemos? En todos lados. Eso no escala, es caro y otra vez, por eso yo creo que es algo que no se ha hecho y las organizaciones no lo tienen. Pero esto está evolucionando y la idea es hacer una nueva arquitectura en donde podamos consolidarlas y extraer la información de manera mucho más eficiente. Y eso se hace a través de estos fabrics de visibilidad. Y esto es un nuevo mercado tecnológico que Gartner cataloga, todavía ni siquiera existe un cuadrante de Gartner para esto, pero ya hay un estudio, un análisis de que es hacia dónde va la industria. ¿Por qué? Porque tiene múltiples beneficios. Y estos mercados se llaman los Network Packet Brokers, ¿sí? Eso, sin entrar en un tema muy tecnológico, el tráfico es múltiple. Hay algunas aplicaciones, ya dijimos, críticas y son diferentes unas entre otras. Y las herramientas para monitorearlas o para protegerlas también son diferentes, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una herramienta para monitorear el desempeño de la red de todas las conversaciones de teléfonos para que no se nos, o para todo el tema de video, para que no se nos haga un pixeleo, ¿para qué le mando a inspeccionar todo el tráfico completo de la universidad si solamente espera uno en particular? ¿Sí? Entonces, también ese tipo de fabrics pueden empezar a alimentar de manera mucho más eficiente a cada una de estas herramientas, ¿sí? No las tenemos que tener distribuidas en todos lados y por lo tanto es mucho más eficiente en costos, pero también en gestión.
Ustedes que tienen organizaciones muy grandes, ¿qué pasa si quieren tener un analizador de tráfico? ¿Sí? Pues ¿dónde lo pones? En todos lados. Pero bueno, que tengo uno. Y cuando ocurre un problema, pues le digo al ingeniero que corra hacia la facultad donde se reportó el problema y que trate de conectarse a ver qué encuentra. Y a veces ya no está el problema, o a veces todo ese tiempo pues ya es crítico para el tema operativo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para centralizarlo y que la propia red sea lo inteligente para enviar la información a un solo analizador y que esté ahí y bajo demanda esté inspeccionando todo? ¿Sí me explicó? Y no solo es esto, sino cuando mencionaron por ahí nuevas tecnologías, ¿no? Nuevas herramientas. O sea, si pones una nueva tecnología dentro de la universidad, ¿cómo haces para administrarla, operarla y monitorear su desempeño? Pues tal vez va a salir una herramienta que lo monitoree y otra vez vuelves al mismo problema. ¿Dónde pones esa herramienta? En todos lados. Si tú tienes algo así, ¿dónde colocas esa nueva herramienta? Simplemente aquí, una sola vez y listo. Entonces, no me voy a meter al tema tecnológico, pero eso es a través de estos fabrics de visibilidad y eso es a lo que nos dedicamos. ¿Sí? Y los beneficios que hemos visto, hemos implementado esto en organizaciones en donde realmente les ha dado un valor para poder ser más eficientes, pero además no solamente se trata de poder resolver los problemas de manera más rápida, sino de ¿qué? De esto, otra vez, no olvidemos que estamos en el tema, y sobre todo los que venimos del mundo de TI, para dar servicio a los usuarios críticos. Eso es lo que buscamos, al final de cuentas. Al rector de la universidad no le importa si la red es verde, roja, amarilla, azul o del vendor que sea, ¿no? Y si la seguridad es de cualquier vendor. Es que los usuarios, tanto internos como externos, tengan una buena experiencia de usuario, ¿sí? Y sobre todo el tema de continuidad en el servicio. Eso es lo que estamos nosotros buscando, ¿no? Y ese es el paradigma. Tener visibilidad de lo que está ocurriendo tanto al interior de la universidad, para estas dos cosas que dijimos, el desempeño y la seguridad, tanto de los usuarios que están consumiendo esas aplicaciones desde dentro de la universidad, pero también los que están fuera. Y sobre todo, ¿por qué global? Porque muchos son el tema de nube, ¿no? Ser proactivos, lo que dijimos, ¿no? Para poder reducir el tiempo de respuesta ante incidentes y resolver el problema que ponía en la primera lámina, ¿no? En donde nadie sabe cuál es el problema que está afectando la experiencia del usuario. Optimizar lo que ya tienen. Siempre, digo, yo trabajaba también en estos vendors y decían, no, es que todo tiene que ser de la misma marca para que jale bien. No, en realidad no. O sea, no puedes tirar todo lo que ya tienes y poner algo nuevo. Esto interopera y podemos integrar las herramientas. Es más, hacemos funcionar mejor las herramientas que tienen al día de hoy. Y claro, cuando pongamos algunas que no tienes, lo hacemos de una manera eficiente, ¿sí? Entonces creo que este es un paradigma de verdad que se requiere, ¿no? No solamente en el tema de las universidades, sino afuera, y es lo que la industria está esperando poder implementar, ¿no? Entonces yo con esto termino. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿No? Jorge, muchas gracias. Te agradezco.